Inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes, televidentes e internautas de Contigo Siempre. Llegamos ya a la edición 304, es decir, 304 semanas consecutivas e itinerantes con Carlos Berman Reina, el asambleísta de los manavitas, rindiendo cuentas y activando espacios de participación ciudadana. Y sobre todo, en este ejercicio de la coyuntura que vivimos, también analizando diferentes aristas que forman parte de esta realidad en lo económico, en lo social y en lo político también. Y el día de hoy, sábado 19 de diciembre, tendremos un programa especial donde analizaremos a profundidad el acuerdo comercial de primera fase entre Ecuador y Estados Unidos. Y en este sentido, queremos agradecerle a nuestros invitados, el economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, y quien estuvo liderando la mesa de negociación con Estados Unidos. Habíamos invitado al señor ministro de Ramo, ministro de la Producción, quien tuvo un pequeño desfase en su agenda por complicaciones de estas restricciones que hay en los vuelos internacionales, y se excusó de su participación, pero nos dejó prácticamente un invitado de lujo el día de hoy. Pues, ¿quién más que el líder de la negociación como para ahondar en detalles de la misma? Nos acompañará también el abogado Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport, y el señor Israel Zambrano, representante legal de la Asociación de Productores de Plátano, la Y de la Raíz. Esto es en la zona norte de Manabí, que agrupa a 86 productores de este producto tradicional manabita, el plátano. Agradecer también infinitamente no solo a ustedes, sino a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la patria, que nos permite llegar hacia sus hogares, hacia sus lugares de trabajo, promoviendo este debate de ideas, un debate con altura. Y en este sentido, Contigo Siempre Radio.com, nuestra matriz, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB, La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manavita, Radio Jama Visión del Cantón Jama, y estamos en vivo y en directo por Televisión Manavita, Canal 30, y su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche. Y en las redes sociales, @BermanEresTú en Twitter y @Carlos Berman Reina en Facebook, además de las diferentes plataformas que se enganchan a este programa. En su edición 304, Carlos Berman Reina, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita, ecuatoriana, del mundo entero, que nos sigue a través de la red emisora aliadas al desarrollo de Manaví y de la patria, también como en nuestras redes sociales. Un saludo fraterno a quienes nos siguen semana a semana en esta permanente agenda territorial y en esta permanente rendición de cuentas, en su programa Contigo Siempre, edición 304, es decir, 304 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas, tratando temas importantes de la provincia y del país, como ha sido nuestra costumbre, siempre buscando que el ciudadano sea el que esté informado. Recordemos también que Contigo Siempre hemos visitado 11 provincias del país, llevando siempre este mensaje de unidad, un mensaje también de siempre apuntar al desarrollo del país. El día de hoy nos acompañan 3 distinguidos invitados, como es el economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, el abogado Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de FedExport, y el señor Israel Zambrano, representante legal de la Asociación de Productores de Plátano y a la vez también exportadores, Y de la Raíz, de la provincia de Manabí. Hoy vamos a tratar un tema que nosotros creemos que es fundamental. Nosotros durante estos 10 meses últimos del año hemos venido sosteniendo en 3 ejes. En sanidad, que tiene que ver con la salud. En producción, que tiene que ver con la generación de plaza, empleo y trabajo. El hecho de poder fomentar las actividades productivas, y el tema social, que implica
el problema en la estabilidad del país y en democracia, hacer los cambios que haya que hacerlos. Hoy día, como reiteramos, vamos a hablar de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Nosotros siempre hemos estado en esa línea. Cuando hubo el inicio de las negociaciones con el acuerdo comercial con la Unión Europea, siempre dimos nuestro punto de vista que estamos de acuerdo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Un cuarto de nuestras exportaciones no petroleras tienen como destino los Estados Unidos. En los últimos 7 años, según el Banco Central, la balanza comercial bilateral ha mantenido saldo a nuestro favor. En esta pandemia, a pesar de no contar con un acuerdo comercial, las exportaciones no petroleras que tenían como destino los Estados Unidos crecieron alrededor de un 22% en función de la referencia de enero-agosto del 2019 a enero-agosto del 2020. En este sentido, el país necesita ir en ese camino del desarrollo. Parte de este crecimiento se sustenta en un repunte de las exportaciones de frutas, sobre todo como el tomate de árbol, la granadilla y la piña, que en el lapso de un año han multiplicado sus 20 en proporción de 1 al 20. Por supuesto, la canasta de productos de exportación todavía está altamente concentrada en el camarón, en el banano y en las flores. Entre los tres alcanza más del 50% de ese total de las exportaciones que hacemos hasta hacia los Estados Unidos. El portafolio de inversión es mucho más diversificado. Entre materias primas, bienes de capital y combustible, se registra un 95% del volumen de importación desde Estados Unidos, mientras que solo el 2% corresponde a bienes de consumo. Por lo opuesto, es evidente que ambas economías son altamente complementarias. Nosotros consideramos que el acuerdo comercial bilateral que está empezando a negociarse es altamente positivo para el país. Estados Unidos representa un mercado de 328 millones de habitantes y un PIB de 20 billones. Por lo tanto, creemos que desde la perspectiva regional, el acuerdo también es positivo, ya que nuestros vecinos, como son Colombia y Perú, también tienen una oferta exportable similar a la nuestra, y ellos ya han suscrito acuerdos comerciales a largo plazo con los Estados Unidos. En general, consideramos que los acuerdos son positivos y queremos citar ejemplos concretos, como es el acuerdo comercial con la Unión Europea, que rige desde el 2017, que tiene un cronograma de desgravación de aranceles, lo que repercute en mejores precios para el consumidor final y desde luego en el marco de la competitividad nos vuelve a nosotros mucho más beneficioso para todas las relaciones. Según el Banco Central del Ecuador, en periodo de enero a octubre de los 2 últimos años, la balanza creció en 700 millones en estos 2 primeros años. En el año 2019 creció en 483 millones. Y en lo que va de este año, tenemos más de 1.100 millones, es decir, ha crecido un 120%, a pesar del escenario que hemos vivido en el tema de la pandemia. Según datos de FESPOR, que está aquí para complementar y corroborar la información, desde el 2017, que iniciamos con 150 firmas que empezaron a exportar a la Unión Europea, en ese variado catálogo de ofertas, hasta diciembre del año 2019 teníamos más de 1.450 empresas que están exportando. Eso significa que ha habido un crecimiento importante. La canasta que enviamos tiene alrededor de más de 600 productos que podemos exportar nosotros a los mercados. Más allá de este acuerdo puntual, el proceso de abrir y consolidar nuevos mercados, y en ese tema nosotros vamos a estar pendientes y vamos a fortalecer nuestra actividad. Y desde ya, desde la Asamblea Nacional, de manera personal, estaremos siempre predispuestos a impulsar las actividades productivas como generación de plazas de empleo y trabajo,
como generación de apuntar al desarrollo del país, que es lo que más nos interesa. Por lo tanto, le damos las bienvenidas al economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, para hablar de este tema que es fundamental para el desarrollo del país. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos a su programa Contigo Siempre. Carlos, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a quienes me acompañan en el panel, Felipe Rivadeneira, Israel también como productor, también Felipe como miembro de la Federación de Exportadores. A todos ustedes un cordial saludo a nivel nacional, en particular a la provincia de Manabí, y para nosotros pues es muy importante poder estar compartiendo con ustedes noticias relevantes para el país, informando respecto a los avances en los temas comerciales y particularmente en esto último que el país ha logrado, porque es un logro así del país, del acuerdo de primera fase con Estados Unidos y por supuesto lo que viene adelante, Carlos. Así es que encantado de poder conversar con ustedes y aquí a la orden. Así es, muchas gracias, Iván, por la presencia, la compañía y la información que puede usted entregarle a todos los ciudadanos. Bienvenido, abogado Felipe Rivadeneira, este es su programa Contigo Siempre. Usted ya ha estado en ediciones anteriores para hablar temas importantes como es la parte productiva. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, un saludo a la distancia a ti y a todos tus radioescuchas. Saludos también a Manabí, una linda provincia. Tengo mucho recuerdo, mucho cariño a esa provincia, al economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, y a Israel también, que nos acompaña en este panel de lujo. Un placer estar acá. Muchas gracias, Felipe. De igual manera, queremos darle la bienvenida a Israel Zambrano, representante legal de la Asociación de Productores de Plátano. Bienvenido, Israel, gracias por acompañarnos. Micrófono, Israel. Muchas gracias. Buenos días, don Carlos Berman. Muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a Manabí, pues, y a nuestro país y en general para el mundo entero. Usted como representante de nosotros los manavistas, pues, quien nos da apertura para poder informar nuestras actividades. Agradecer a cada uno de ustedes, pues, el presidente Felipe Rivadeneira, pues, y al economista Daniel. Entonces, muy grato como representante de la asociación, pues poder dirigirme por este medio al país y al mundo entero. Néstor. Bien, entremos en materia entonces y en el análisis a profundidad. Este acuerdo comercial corto está compuesto por 4 capítulos. Economista Legarda, ¿podría explicarnos en detalle de qué se tratan y así de manera resumida como para entenderlo todo? Hagamos economía para quienes no sabemos economía. Gracias, Néstor y Carlos, nuevamente. Bueno, en general los ecuatorianos entienden bastante bien la economía, sobre todo partiendo de la economía familiar. Pero bueno, entrando un poquito en detalle, un acuerdo comercial integral como, por ejemplo, el que también Carlos ha mencionado que tenemos con la Unión Europea desde el año 2017, que entró en vigencia, tiene alrededor de 24 a 26 capítulos, más o menos. Lo que hoy con Estados Unidos hemos conseguido es avanzar en 4 de esos 20 y pico capítulos que ya nos ponen en la línea adecuada, en el carril para una negociación integral. ¿Sí? Estos 4 capítulos están integrados dentro de lo que se denomina un protocolo. El instrumento jurídico es un protocolo entre los dos países. Así se lo ha bautizado como acuerdo de primera fase. Es un protocolo que incorpora 4 capítulos dentro de esos 20 y pico adicionales. Para lograr avanzar en el acuerdo comercial integral, que ese es el objetivo como país que perseguimos, debemos continuar en el impulso. Primero en la incorporación de los 4 que hemos conseguido y más adelante lograr también la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos para que se dé el ok para el inicio de una negociación con Ecuador. Y ese es un trabajo que lo estamos realizando también en Washington directamente con nuestra embajada, con nuestro contacto también hacia allá, para lograr ese objetivo
de cara a futuro, porque es muy importante. Creo que Carlos ya ha señalado aquí, pero no está por demás volver a entender el contexto de lo que estamos hablando. ¿Por qué un acuerdo con Estados Unidos? No se trata solamente de Estados Unidos en sí mismo, porque sabemos que el país como tal, cuando alguien dice Estados Unidos, muchas veces levanta un poco de pasiones en algunas personas, tanto para bien y algunas personas un tanto para mal también. Y eso se puede entender, es la principal economía del mundo y demás. Pero nuestro rol aquí, sobre todo desde el punto de vista técnico, es alejarnos de esas pasiones y entender técnicamente por qué al país le conviene acuerdos comerciales y particularmente con los principales socios. Y la motivación de fondo es que la economía de nuestro país debe profundizarse hacia la profundización de las exportaciones, hacia la profundización de la inversión. Al ser una economía, sobre todo que tiene dólares y que es pequeña, tiene que entrar en esa dinámica de mayor acercamiento al mundo. En el fondo, lo que queremos es que el crecimiento de nuestro país, que los ingresos para nuestras familias, el bienestar en general para toda la población, se sustente en el crecimiento y la pujanza del sector privado, de las actividades como las que representa Israel, por poner un ejemplo, de producción directamente y sobre todo producción que esté enfocada hacia el mercado externo. ¿Por qué? Porque somos una economía relativamente pequeña, de 17 y pico millones de habitantes, que necesita mirar al mundo para lograr su crecimiento y su desarrollo. Entonces, esto trasciende el objetivo de solamente el hecho de que sea Estados Unidos. Ahora, como lo mencionó de todas maneras Carlos, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. A nivel no petrolero se disputa ese lugar con la Unión Europea, siempre está cada año variando. A pesar de que no hemos tenido un acuerdo, hemos logrado mantener algunas exportaciones. Y Estados Unidos además tiene otras características importantísimas como mercado que, primero, a pesar de que hay cierta concentración de productos, porque Ecuador tiene cierta concentración de productos, Estados Unidos es de hecho uno de los que menos concentración tiene, es decir, visto del otro lado, es uno de los mercados en donde mayor diversificación de productos tenemos. Sí, nuestro camarón, nuestro banano, el cacao y las flores ocupan un lugar relevante, pero hay una cantidad muy importante de otros productos que se exportan, entre ellos, por ejemplo, el plátano, que lo representa aquí Israel, pero hay una cantidad enorme de productos tanto frescos, frutas procesadas, vegetales, pero también procesados de la industria, tableros de madera, productos de la construcción, textiles, incluso productos metálicos, etc. Entonces, es muy relevante, ese es el primer mensaje que quiero dejar. Estados Unidos es importante porque esto ayuda a generar empleos y bienestar en el país. Los pasos que estamos dando ahora, entonces, con estos 4 primeros capítulos, nos acercan mucho más al objetivo de lograr un acuerdo comercial integral. Creo que hasta ahí, y después puedo entrar puntualmente a responder el contenido de los 4 capítulos, pero no quería dejar de lado el contexto, Néstor, porque me parece muy importante. Bien, perfecto. Más de 2.200 millones de dólares en ventas de Ecuador a Estados Unidos por productos no petroleros entre enero y agosto de 2020. Abogado Felipe Rivadeneira, FEXPOR, ¿cómo mira el sector privado este acuerdo comercial de primera fase? Quizás pudiese ser visto como el mayor logro de este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, a ver, es un paso sin duda muy importante, ¿no? Es un paso firme, decidido, que demuestra esta pragmaticidad que ha tenido el presidente Moreno en cuanto a buscar ese acceso a los mercados internacionales. Carlos bien lo decía en su inicio, ¿no? En su introducción, qué importante es para el país tener acceso a estos mercados, ¿no? Por lo cual, difícil decir si es el mayor logro, pero en materia comercial yo le diría que es un paso muy importante. Habrá que ver si el Ecuador ingresa a la Alianza del Pacífico en estos meses que le queda al presidente Moreno, que ese podría ser uno de los mayores logros, la verdad, pero no hay que ni maximizar la noticia ni minimizarla. Yo creo que hay que darle el justo valor del sentido de se podría decir, el acierto que ha tenido el gobierno del Ecuador de firmar este acuerdo de primera fase con los Estados Unidos, que si bien, como lo explica el señor viceministro,
no implica acceso de bienes o acceso de servicios, es decir, no es que el sector productivo se va a beneficiar de poder importar, por ejemplo, bienes y materias primas con arancel cero, ni el sector exportador se va a beneficiar de reducción arancelaria para poder ingresar al mercado norteamericano. Pero es necesario, es importante y lo que es fundamental es mantenernos en la agenda de la oficina comercial de los Estados Unidos, ¿no? del USTR. Yo creo que además es una clara señal política importante que da el Ecuador y que da también los Estados Unidos hacia el Ecuador, de que se quiere llegar a un acuerdo de comercio integral. Y eso es lo importante, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos perdido tiempo en este asunto? La verdad que es un poco doloroso en ese sentido. Y cuando el expresidente Palacio tomó esa errada decisión, que la historia la ha juzgado de esa manera, además, ¿no? De salirnos de la negociación faltando 2 semanas para tener ya un acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos ponga en igualdad de condiciones o que nos hubiera puesto en igualdad de condiciones con Colombia, con Perú, con Centroamérica, ¿no? Es decir, en un estudio que hicimos entre la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana y la Cámara de Comercio de Quito, el análisis, si es que hay cómo calcular la pérdida, porque es muy complejo calcular una pérdida cuando uno deja pasar tantas oportunidades de inversión, de costos de oportunidad, de generación de empleo, pero calculando una pérdida desde que el gobierno del expresidente Correa tuvo otra errada decisión también, que la verdad que son decisiones que caen en el orden político, pero que afectan directamente al sector productivo, como fue el renunciar a las preferencias arancelarias del ATPDA. Si hacemos el cálculo del 2014 hasta el 2019, vemos que en exportaciones, insisto, ¿no? Es una aproximación, es un cálculo de aproximación, porque es muy difícil hacer el cálculo, pero comparándonos con Colombia y con Perú, que vemos que han crecido prácticamente a 2 dígitos en su comercio los Estados Unidos desde que tienen el acuerdo, vemos que hemos tenido pérdidas de más de $1.000 millones, ¿no? Entonces, es una pérdida dolorosa, ¿no? Es decir, porque imagínese la generación de riqueza que hemos dejado de percibir. Esa es la verdad. Y si hacemos el análisis de cuántos aranceles ha tenido que asumir el sector exportador para sostener el mercado norteamericano, estamos hablando que son más de $250 millones. Y si vemos también cuánto ha tenido que pagar el sector productivo ecuatoriano para poder traer la materia prima y los bienes de capital de los Estados Unidos, hemos calculado que más o menos se han tenido que cancelar más de $335 millones. ¿Y por qué les pongo estas cifras? Porque estas cifras es prácticamente lo que se tiene que destinar, los recursos que tienen que destinar las empresas ecuatorianas, en vez de destinar ¿a qué? A lo que mencionaba bien Carlos al inicio, ¿no? La necesidad imperiosa que se tiene de generar inversión, de generar nuevos sectores de exportación. Pero claro, si la empresa, como vemos, ha tenido que invertir tantos recursos en sostener impuestos, porque eso es así, tanto en el mercado de destino como en el mercado local, prácticamente no tiene mucho margen de acción para ir invirtiendo, porque solo sumemos y quitemos los $1.000 millones de pérdidas, solo sumemos lo que se ha gastado en impuestos. Estamos hablando de más de $600 millones que se podría haber dedicado, invertido en la sociedad ecuatoriana, en la generación de empleo, en la generación de nuevas empresas, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de tener un acuerdo comercial. El acuerdo comercial no es un fin en sí mismo, es apenas un instrumento, pero ese instrumento es el que nos permite tener la posibilidad de, a través de un instrumento de política pública, que las empresas tengan este shock de seriedad que les llamo yo, ¿no? Es decir, que las reglas van a estar claras, que hay una reducción enorme de niveles de competitividad, porque uno puede trabajar muchísimo en la competitividad interna del país y hay que trabajarlo, nadie dice que no, pero a la final, el momento que uno suscribe un acuerdo de comercio integral, como queremos llegar a firmarlo con Estados Unidos, si le podemos poner una fase 2, tenemos un promedio arancelario, y ahí Daniel tal vez me puede corregir si me equivoco, pero un promedio arancelario que bordea el 20-25%. Entonces, de ese 20-25% de costos se iría a cero. Y esa es una inyección a la vena de competitividad que tuviera el sector productivo ecuatoriano para justamente crear esos nuevos sectores de exportación que tanta falta le hacen al país para generar, ¿qué? Lo que todo el ecuatoriano quiere, empleo. Y que se entienda bien, Estados Unidos, y creo que esto ya lo mencionó Carlos también al inicio, Estados Unidos no es un mercado en el cual con un acuerdo comercial se van a beneficiar a los sectores grandes de la exportación o a los sectores tradicionales como es cacao,
como es banano, como es camarón. No, la ventaja y se podría decir las bondades que tiene el mercado norteamericano el momento que llegáramos a tener un acuerdo comercial es que justamente permite el crear sectores nuevos de exportación, como son como bien lo mencionó Carlos, también todo el tema de los passion fruits, ¿no es cierto? Las frutas exóticas, el tomate de árbol, la papaya, la pitahaya, las mismas flores. Las flores se crearon gracias a tener esas preferencias en las ciudades como Estados Unidos. Y el sector de hortalizas también congelado que ahora se exporta como el brócoli, que en su conjunto, si uno suma esas dos que se crearon gracias a tener esas preferencias con los Estados Unidos, si suma esos dos sectores, estamos hablando que representan al año más de $1.000 millones en la economía del país. Entonces, lo ideal sería lograr seguir en este camino que, insisto, el gobierno, el presidente Moreno lo ha hecho muy bien, el Ministerio de Producción también, hay que felicitarle a Daniel, ya se lo hemos dicho, y a Iván también, al ministro, e inclusive se les ha dado un reconocimiento público, porque yo creo que ha sido muy valiente y muy acertado y muy oportuno lo que ellos han hecho, primero para evitar que en esta transición democrática perdamos la posibilidad de que todo lo avanzado y todo lo que se trabajó se quede sin un documento formal. Y esta es la valía que tiene este acuerdo de primera fase, ¿no? Y esperemos seguir con dos temas puntuales, ¿no? La aplicabilidad del mismo, que ahí está Daniel, que tendrá que tener mucha entereza para poder aplicar eso, y la continuidad de las negociaciones que nos permitan soñar con un acuerdo comercial ya integral, ¿no? Bien, y es que justamente en el contexto informativo, el tercer capítulo de este acuerdo comercial corto aborda a las MIPYMES y los beneficios que traería consigo, y esto más adelante nos explicará en detalles el señor viceministro Legarda, pero quiero tener el criterio y la visión del señor Zambrano, Israel Zambrano, representante legal de la Asociación de Productores de Plátano Layé, uno de los productos quizás más icónicos del campo manabita y que a lo largo de esta pandemia, por no evidencia científica, pero por recomendación sí, de científicos que han estado llevando adelante el tratamiento de esta enfermedad del COVID-19, ha sido utilizado como placebo, el plátano, una materia prima local. Israel. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues, como usted lo acaba de mencionar, pues el plátano es un producto que se exporta a las 52 semanas del año. Entonces, es un producto que todos los días lo consumimos. Nosotros aquí internamente a nivel del país, pues, y ahora Chile, que también está creciendo con el tema del consumo de plátano. Estados Unidos es un país muy consumidor, pues, y con relación al tema que estamos tratando, pues nos favorece muchísimo. Nosotros como pequeña asociación de productores, en la cual pues digamos ya 2 años casi exportando a estos mercados, tanto a Chile como a Estados Unidos. Estados Unidos es un país de oportunidades, entonces nos favorece muchísimo porque tendremos acceso directo a mercados, también nos deja a nuestros productores, que son los que trabajan en el campo, los que madrugan en el campo, pues una utilidad mucho más representativa en cuanto al momento de cancelarle su producto, su caja de plátano. Tendremos mercados seguros con este tipo de negociación. Entonces, también vemos la necesidad de innovar otro tipo de productos, no solamente exportación de plátano. También hemos realizado exportaciones de malanga, hemos realizado ya también con el cliente de Chile un contenedor de piña, y que pues ya nos llegó justamente esta semana y está excelente, llegó en excelente calidad, en excelentes condiciones. Entonces es una línea nueva para nosotros. Somos Asociación del Carmen, netamente platanero, pero nuestros clientes nos piden otro tipo de productos, por ejemplo también de innovar variedades con lo que se refiere al plátano en el tema de snack, chifles, que es el snack. También nos han pedido también tostones, patacones, también harina de plátano. Tenemos una planta de proceso de harina de plátano en una región aquí cerca
a nosotros, en la cual pues tiene cerca de 4 años que no se ha puesto a funcionar. Desde que se construyó está ahí parada y no tiene un funcionamiento con el cual pueda crear fuentes de trabajo. Le falta mercado. Una institución pues que la represente y la direccione para que le busque ese mercado de poder ofrecer harina de plátano, que es un alimento pues súper nutricional. Entonces, esto y muchas cosas más pues que se puede hacer dentro de nuestras actividades. Llevamos más de 120 contenedores exportados, con ventas total de más de $1,5 millones de dólares. Creamos divisas para nuestro país, fuentes de trabajo para nuestros productores, productoras también, porque en nuestro acopio también trabajan mujeres. Entonces, es una oportunidad bastante grande de poder seguir creciendo, de seguir exportando, seguir dándonos a conocer nuestra marca, como la tenemos en la parte de atrás, la que nos representa, rústica, en la cual nos hemos ganado un espacio, tanto en Estados Unidos como en Chile, por nuestra calidad, porque los productores trabajamos diferente a varias empresas que exportan, que trabajan con acopiadores o intermediarios, que simplemente hacen es cumplir con un cupo y exportar, y no ven, la calidad, que es la que nos va a representar y la que nos va a hacer ganar mucho más espacio a nivel del mercado consumidor, porque si no ponemos un alto en lo que es manejar mucho más calidad para llegar a un mercado, vamos perdiendo de a poco esos mercados que ahora pues nos exigen muchas más cosas, las buenas prácticas agrícolas, la BPA, que es exigencia ya a nivel mundial, también lo que significa productos orgánicos. También tenemos requerimiento de productos orgánicos, tenemos cerca de 50 productores que estamos ya sacándole la certificación de las fincas orgánicas para poder exportar 100% plátano orgánico. Al momento los estamos haciendo plátano convencional, pero a la larga pues queremos también exportar a un mercado de Europa plátano orgánico, en el cual Europa valora mucho más este tipo de producto orgánico y está pidiendo a diario por salud justamente de la humanidad. Entonces, en mi punto de vista, nosotros pues hemos empezado de menos a más. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tomar estas exportaciones con una responsabilidad total. Tenemos cerca de 45 asociaciones acá en el Cantón del Carmen de productores de plátano, pero solo 2 estamos exportando. La primera, la Ye de la Raíz, que gracias a mi administración y a nuestros productores, pues desde hace 2 años tomamos la decisión de zarpar, de tirarnos al mar y poder llegar con nuestros productos directos. Entonces necesitamos también quien nos represente y quien nos ayude también en este caso a poder continuar con esta actividad, continuar con esta exportación. Hemos visto un resultado bastante positivo en venderle a una empresa local, exportando directamente, porque iniciamos vendiéndole a una empresa local. Bien. En lo que es las exportaciones, pues tenemos mucho más resultados. Y también, pues, pedirle a las personas que están aquí, por ejemplo, a don Carlos, que es nuestro asambleísta que nos representa acá, y a don Felipe también, que es don Daniel ahora, perdón, sí, a don Felipe, que es el presidente de FEDECO, que necesitamos muchos más mercados. Tenemos la materia prima, el plátano, tenemos nuestro producto de calidad y necesitamos más mercados para poder incrementar nuestras exportaciones. En la actualidad exportamos 1, 2, hasta 3 contenedores por semana. Entonces tenemos muchas más asociaciones que nos están ofreciendo su producción directamente para poderla exportar por medio de la asociación, pero nos falta mercado. Nos falta mercado. Bien. Y queremos, pues, de una u otra manera, pues, que el gobierno, en representación de cada uno de ustedes, compañeros, pues, nos guíen y nos direccionen. Y también, pues, tenemos un pequeño inconveniente de que los primeros clientes que empezamos, hay uno de ellos que
que nos han quedado debiendo recursos, porque nosotros hacemos las exportaciones de acá, pero no tenemos alguien que nos represente en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que es donde tenemos un problema de un cliente que nos debe un valor económico bastante alto y no hemos podido recuperar esos recursos que son de la asociación, que son recursos de la asociación. Entonces, perfecto, nosotros con financiamientos de Ban Ecuador y para poder nosotros incrementar esta exportación debimos hacerlo eso, y nosotros pues estamos cumpliendo hasta ahora, pero nos han perjudicado mucho no poder cobrar a ese cliente porque no estamos allá. Hemos viajado 2 veces a buscar justamente mercados directos, pero hay esta empresa de Estados Unidos que nos adeuda hace ya 1 año y medio y no hemos podido cobrar. Entonces, que se cree también un departamento de un departamento de gente de allá que nos pueda representar y dice que esos clientes de Estados Unidos nos paguen al momento de que ya reciban su contenedor. bien, bien, muy bien. Quizás por allí algunos retos han surgido a partir del diálogo con Israel, señor viceministro, y tiene que ver con esto de que la cadena de valor se incorpore con mayor profundidad a los pequeños y medianos productores. Esto que a veces suena utopía de tanto uso en verbal, que es la seguridad jurídica, ¿sí? Que en Ecuador muchos inversores se quejan de aquello, y lo otro que decía el abogado Rivadeneira, que es perdimos bastante tiempo y él ha cuantificado aquella pérdida. Y en este sentido, ¿cómo este acuerdo comercial viene a resarcir todo esto? Bueno, Néstor, tal vez para en parte resolver la pregunta y el problema de Israel, entro justamente a la definición de los 4 capítulos que tenemos ahora por delante. Me parece que hay herramientas que pueden ayudar, en este caso, asociaciones, MIPYMES, en el capítulo directamente ahí contemplado, pero también en otro de ellos. Entonces, yo mencionaba que tenemos ahora 4 capítulos que estamos avanzando. Cabe mencionar que estos 4 temas, estos 4 capítulos que ya hemos negociado, son parte integral del acuerdo, son parte de los textos como tal. Estos capítulos solamente Estados Unidos lo tiene con Canadá y México, que fue el reciente acuerdo que renegoció Estados Unidos con Canadá y México. Luego está Japón, que también tiene algo similar, con el cual decidió abrir una primera etapa, una primera fase. Brasil y Ecuador. No hay otros países que tengan este acuerdo de primera fase. Evidentemente hay otros países que tienen un acuerdo comercial completo, como Colombia y Perú. Pero dentro de esta nueva etapa, digamos, somos los únicos que tenemos esos 4 capítulos incorporados. Y el particular del caso de Ecuador es que somos el único país dentro de estos que tienen un acuerdo de primera fase que hemos incorporado el texto de MIPYMES, el capítulo para MIPYMES. Y eso es algo relevante. Esto fue una solicitud hecha por Ecuador, sabiendo que para nosotros el tejido empresarial de lo que representan las MIPYMES es relevante, y pues fue muy bien recibido, y ahí se incorporaron algunas acciones para beneficiar a las MIPYMES. Entonces, los 4 capítulos, empiezo por el primero de este acuerdo de primera fase. El primero es facilitación al comercio. ¿Qué significa esto y en la práctica cómo beneficia al país? La facilitación del comercio son conceptos que están destinados para mejorar la operatividad en las aduanas y la operatividad en las entidades que intervienen en el comercio exterior, para que pueda reducir la cantidad de trámites, para que cuando haya despachos o recepción de mercadería en las aduanas, esta pueda ser más rápida, más flexible, los documentos y los requisitos puedan ser entregados de manera electrónica, se pueda solicitar e incluso hacer, los pagos de las tasas de los diferentes servicios se puede hacer en línea o con tarjeta de crédito. Esto beneficia muchísimo al país. Esto trasciende la relación comercial bilateral Ecuador-Estados Unidos, porque lo que va a ayudar es a que nuestra operatividad casa adentro, cuando llegue una mercadería o cuando salga una mercadería de exportación, el proceso sea mucho más expedito y rápido, ¿no? Teniendo, por ejemplo, todas las instituciones públicas subidas a la ventanilla única. En la actualidad no todas las entidades están subidas a la ventanilla única. Por ejemplo, hace falta que ciertos módulos de ARCSA, de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, suban a la ventanilla única. De similar forma,
el caso de agrocalidad, por ejemplo, o de la Subsecretaría de Pesca para el caso de los productos de pesca. Con esto lo que vamos a lograr en un periodo de tiempo es que todos los trámites estén en el mismo lugar, que sean de manera digital y que puedan, por lo tanto, ser mucho más fáciles para ver esa información, para remitir los documentos y, por lo tanto, dejar de perder tiempo. Y esto ayuda sobre todo a las MIPYMES. ¿Por qué? Porque generalmente en las MIPYMES es el mismo gerente o una persona más máximo el que hace la gestión, el que está poniendo el token, la firma digital para hacer los trámites en aduana. Si le reducimos el tiempo, si le damos más eficiencia al trámite, el principal beneficiario va a ser sobre todo las MIPYMES. Entonces, esta es una muy buena noticia y con este capítulo lo vamos a lograr eso en un periodo de tiempo hasta 2 años para ciertas disposiciones para mejorar. Eso es referente al primer capítulo. Ojo que estos compromisos son de lado y lado, es decir, no solo son para nosotros, sino que Estados Unidos también se compromete a esto. El segundo capítulo se refiere a buenas prácticas regulatorias. Puede ser algo complejo de entender, pero en realidad es bastante simple el concepto. ¿Qué busca estas buenas prácticas regulatorias? Busca introducir ciertos criterios para que la regulación que afecta al sector productivo, las normas sobre transporte, las normas sobre comercio exterior o aduanas, las normas sobre aranceles, las normas sobre ambiente y un sinfín de todas las regulaciones que recaen sobre el sector productivo puedan ser más transparentes y tengan mayor previsibilidad. Un ejemplo mejor para que se entienda. Hoy por hoy, una nueva regulación, por ejemplo, que se ha discutido mucho últimamente sobre el transporte debido a la pandemia y demás. La Agencia Nacional de Tránsito saca una regulación de transporte y generalmente lo que pasa en nuestro país por nuestra cultura es de una semana para la otra se discute una normativa, en 15 días está publicada esa nueva regulación y la gente no conoció con anticipación esta regulación ni pudo hacer comentarios al respecto y la norma entró en vigencia, a veces con errores, a veces genera reclamos y demás. Lo que va a pasar ahora con estos compromisos que estamos asumiendo de buenas prácticas regulatorias es que, siguiendo el mismo ejemplo, antes de que la Agencia Nacional de Tránsito publique esa nueva regulación que afecta al transporte por carreteras, por el ejemplo, ¿no es cierto?, tiene que haber un periodo de tiempo en el cual el proyecto de regulación está publicado en la página web. Y la gente, las asociaciones, los transportistas, las asociaciones, la gente que quiera revisar de qué se trata ese proyecto de resolución, pueda primero revisarlo en línea, ¿no? Ver cuál es el objetivo detrás de esto, cuáles son sus componentes, en qué ayuda, en qué restringe. En ese periodo de tiempo, que pueden ser 30 días, por ejemplo, antes de que la norma entre en vigencia, las personas pueden hacer comentarios públicos a esa regulación con el fin de enriquecerla, con el fin de robustecerla o también con el fin de decir, cuidado, esto no está bien planteado por A, B y C razón. Bien. Entonces, una vez que se recogen esos criterios, la autoridad los toma en cuenta, en este caso, por seguir el ejemplo, la ANT, y quedaría ya en la norma. Y después hay un periodo de transición para que no se aplique de inmediato, sino que sea un aterrizaje suave del nuevo cambio en la regulación. Ese es un ejemplo de lo que vamos a tener que hacer a nivel de muchas agencias y ministerios, a nivel del Poder Ejecutivo, que tienen regulación que afecta al sector productivo, pero que, dado estas buenas prácticas regulatorias, van a permitir que uno sea más transparente y entonces asociaciones como la de Israel, por ejemplo, va a poder previamente acceder a los documentos sobre los requisitos para la fumigación que emite Agrocalidad, ¿sí? O sobre los pesticidas que emite Agrocalidad, o va a poder acceder también de manera mucho más transparente a las regulaciones sobre nuevos aranceles que esté pensando el gobierno impulsar a través del COMEX o reglamentos técnicos a través del INEN, etcétera. Eso es bueno porque brinda transparencia, brinda mayor confianza en la regulación pública y también le cierra la llave a la corrupción, que es un tema muy relevante, ¿no? Y lógicamente acá los compromisos son de lado y lado, pero es evidente que Estados Unidos tiene mucho más avanzado este tema. Nosotros es algo nuevo en lo que estamos entrando, este tema de buenas prácticas regulatorias. Lo hemos negociado en el acuerdo comercial con Chile, lo estamos negociando en nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico
y era natural ponerlo en compromiso con Estados Unidos para poder avanzar. Pero esto es una muy buena noticia para el país. Hablar de transparencia, sí, hablar de mejores normas son buenos para el país. El tercer capítulo, lo mencionábamos ya, Néstor, rapidísimo para no dejar cerrar, es MIPYMES, es beneficios para las medianas y pequeñas empresas de Ecuador y de Estados Unidos. Acá se generan algunas acciones para poder aprovechar de mejor manera los programas que se generen de apoyo a las MIPYMES. Y adicionalmente se generan también espacios en donde la información sobre la regulación, particularmente aquella que esté destinada a las MIPYMES, esté en un solo repositorio. Entonces, nos hemos comprometido a que bilateralmente, Ecuador y Estados Unidos, a que la información que requieren las MIPYMES, las asociaciones medianas, pequeñas, artesanos, economía solidaria, que requieren para saber cuáles son los requisitos para ingresar al mercado de ese país, estén en un sitio, en un solo sitio, todas las regulaciones y de manera más fácil de poder accederlas. De manera que Israel, como por seguir el ejemplo, pueda ingresar a ese sitio y ver cuál es el requisito que tiene para poder generar, por ejemplo, para crear una oficina en los Estados Unidos y que allá pueda tener una representación para evitar el problema que está teniendo ahora respecto a los cobros. Eso va a ser más fácil accederlo. Pero adicionalmente, como decía, se crean líneas para profundizar programas que puedan existir con cooperación internacional o directamente entre los países para profundizar aspectos como capacitación técnica, como también la transformación digital. Ahora que estamos hablando mucho de comercio electrónico por el COVID, acá se generan espacios para poder ingresar a las empresas a programas de digitalización, a programas de promoción de exportaciones, a posibilidades de inversión también. Y además se crea un foro que lo pretendemos realizar con base anual, en el que se juntan las MIPYMES de Estados Unidos con las MIPYMES de Ecuador, con la finalidad de profundizar negocios, de ver oportunidades, de compartir mejores prácticas, y eso va a ser muy valioso, porque al final del día la relación, cuando estamos hablando comercial, es entre partes. Eso va a ayudar incluso a generar más confianza, a que las instituciones que están detrás de esto ayuden a respaldar a los negocios y a los comercios, como el de Israel, por ejemplo, y generar confianza. Y finalmente, el cuarto capítulo es un capítulo sobre la lucha anticorrupción en el comercio internacional, que lo que hace es fortalecer algunas acciones que ya tenemos nosotros comprometidas en otras normativas, como por ejemplo en las Naciones Unidas, para reforzar estas acciones de anticorrupción en el comercio internacional. Esto es mayor transparencia, ¿no? Estos son los 4 capítulos que están ahora. Como lo mencionaba Felipe, en este capítulo todavía no entramos a discutir, en esta fase todavía no entramos a discutir en cuánto queda el arancel específicamente de nuestra madera, el arancel de nuestro chocolate, el arancel de nuestro atún. Esa parte es la que estamos buscando ampliarla junto con otras materias de cara al futuro, y que no podemos hacerlo ahora porque requiere de una autorización previa del Congreso de los Estados Unidos. Lo que hemos avanzado ahora de primera fase son capítulos... Eso es para el acuerdo amplio, ¿no? Del Congreso. Exactamente, pero para el acuerdo amplio se necesita de la aprobación del Congreso. Por lo tanto, y con esto cierro, Néstor, Carlos, el trabajo no ha terminado aquí. La primera fase es un paso muy importante, por cierto, nos congratulamos de ello porque es un logro del país, pero el trabajo todavía sigue porque el objetivo es más amplio. El objetivo es lograr un acuerdo comercial integral con Estados Unidos de cara a futuro. Y aquí la reflexión, Néstor... Viceministro, y aquí, perdón la interrupción, y aquí de pronto una precisión, y antes también de pasar con el asambleísta Carlos Berman. A ver, ¿qué candados se han puesto para que este acuerdo de primera fase no se rompa en el camino? Porque a todos nos mandan a correr a competir en el caballo que se cree ganador, pero no puede ser posible que nos cambien el caballo a mitad de la carrera. Justamente la reflexión es esto. Hemos conversado de lo importante que es para Ecuador tener un acuerdo integral con Estados Unidos, como ya lo tenemos con la Unión Europea y como debemos buscarlo con otros países. Hasta mayo del próximo año, del 2021, es muy difícil, no se va a alcanzar a cerrar una negociación integral con Estados Unidos. Los tiempos no dan técnicamente, Néstor, Carlos. Por lo tanto, necesariamente estamos hablando de que es el siguiente gobierno el que debe continuar este proceso y llevarlo a buen puerto.
por el beneficio del país. Cuando hablamos de acuerdo con Estados Unidos, hablamos de empleo. Y el próximo gobierno tiene también la necesaria responsabilidad de continuar promocionando el empleo y un futuro sostenible para el país. A veces, por eso me refería al inicio, que mucha gente despierta estas pasiones cuando dice Estados Unidos, no, se nos vienen a llevar el agua, se nos vienen a llevar las plantas, nos vienen a conquistar. Y entiendo que pueda generar ciertas pasiones en la gente, pero alejándose de las pasiones, siendo pragmático, pensando en país y pensando en el empleo que debemos generar, es una política que debe tratarse como política de Estado, que debe trascender los gobiernos, que debe ser impulsada por cualquier gobierno que venga, y por lo tanto es una responsabilidad enorme de nosotros como ciudadanos, de quienes estamos circunstancialmente haciendo política pública, apoyando con nuestro grano de arena acá en el servicio público, de quienes están en las asociaciones, en las federaciones, en los sectores productivos, en las empresas, por supuesto, de personas como Carlos, que entienden también la necesidad desde la Asamblea, desde la legislación, de poder impulsar este tipo de iniciativas porque son buenas para el país. Entonces, ahí hay un gran reto y una reflexión con la que me gustaría terminar, Néstor. Muchas gracias. Bien, viceministro. Carlos Berman Reina, llegamos ya a la recta final del programa. Si nos ayuda encendiendo su micrófono. Ahora sí, vamos, adelante. Antes de darle el paso a Felipe Rivadeneira, yo quiero hacer varias reflexiones. Por primera vez, la balanza no petrolera es positiva para el país. Desde luego, por la caída de las importaciones tenemos que ser también claros en el tema. Pero aquí hay un mensaje que queremos dar. Ya en la pandemia el Ecuador demostró que por vocación es un país eminentemente agropecuario, uno de los pocos países que no sufrimos problemas alimentarios fue el Ecuador, por esa soberanía alimentaria. Y yo creo que hay que mirar más al sector agropecuario. Y las importaciones decían que cayeron porque no tuvimos la necesidad de importar para mantener esa soberanía alimentaria. Si bien es cierto, el Ecuador demostró que es necesario para el mundo entero en aporte de esos productos primarios. En el 2019, las exportaciones total del Ecuador fueron más de 22 mil millones de dólares. De ese total, el 30%, el equivalente a más de 6.700 millones, fueron destinos de los Estados Unidos. Pero como lo dije al principio, petróleo, camarón, banano, flores naturales y derivados de petróleo representan casi el 80% de las exportaciones que enviamos a los Estados Unidos. Pero aquí se ha hablado que este acuerdo en la primera fase involucra 4 puntos y ya lo ha expresado con claridad Daniel Legarda. Y por eso era la idea de invitarlo al sector exportador, a quien agrupa, en este caso Fedexport, como también a un productor exportador, porque gran parte de esta primera parte de este acuerdo implica apoyar a los MIPYMES, ¿cierto? Miren, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos hecho 2 leyes fundamentales que encuadran en estos acuerdos. Primero, una ley que se implica todos los trámites. Ahí, una ley aprobada a la Asamblea, y eso es nuestra obligación. Nosotros hemos estado insistiendo que se aplique esa ley, donde se habla de la simplificación de trámites. Y acabamos de aprobar un código de comercio que data de más de 70 años, donde hay el comercio electrónico, que hay que implementarlo, que hay que darle toda la sostenibilidad a esta parte. Pero lo que necesitamos también nosotros es fundamental líneas de crédito. Hay que mirar al sector agropecuario del país, que es nuestro principal abastecedor, que nos permite impulsar las actividades productivas, que genera plaza, empleo y trabajo. Pero mientras no tengamos líneas de crédito a largo plazo que nos permitan reactivar y ir a ese cambio de la matriz productiva, ¿cierto? Yo creo que es fundamental fortalecer todos estos acuerdos comerciales que lo están demostrando, que podemos seguir creciendo, que podemos abrir nuevos mercados. Por eso es importante
tener estos diálogos, y por eso queremos también darle la oportunidad a Felipe Reveneira, ya en su última intervención. Este acuerdo comercial, estamos conscientes, acuerdo comercial es fundamental para el desarrollo del país. Vamos a esta primera fase, vendrá una segunda fase donde habrá temas mucho más sensibles, como lo ha señalado, que donde necesitamos tener toda la predisposición de ceder, como también de sentarnos a dialogar para poder firmar y que sea realmente un desarrollo para el país. Felipe, muchas gracias. Sí, Carlos, concuerdo plenamente con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Se ha dado si la pandemia que ha sido tan dolorosa en todos los sentidos para el país y no se diga yo creo para el mundo entero, pero que nos deje una lección, porque si no, no va a servir de nada todo este dolor que se ha pasado, ¿no? Yo creo que, y la lección es justamente esa, ¿no? La importancia que tiene para la economía del país, que eso ya lo sabíamos del sector exportador, pero para mí me queda claro una cosa, el futuro que tiene el Ecuador. Y el Ecuador, el futuro real, inmediato, que se lo puede dar como una solución económica y de salida y de empleo hacia todo el Ecuador, es del sector exportador no petrolero, ¿no? Somos campeones mundiales en exportaciones agroalimentarias. En la pandemia hemos visto esa capacidad que tenemos de alimentar el mundo. No tuvimos ningún inconveniente interno. Entonces, seamos pragmáticos. No importa que venga un gobierno de color azul, verde, rojo, morado, amarillo, lo que fuere, sino más bien apostemos por el país, apostemos por el futuro, apostemos por sostener la dolarización y apostemos por crear nuevos sectores. Para mí ahí es donde está el tema fundamental. Necesitamos crear nuevos sectores de exportación, ver qué es lo que está comprando el mundo y ver qué es lo que podemos nosotros producir. Y hay que realizar un gran conjunto de acciones. Nosotros como federación estamos presentando un plan nacional de exportación, una hoja de ruta, en realidad un marco metodológico para que se construya un plan nacional de exportación. No tenemos. El último que se lo hizo me parece que en los años 90. Y ya estamos en este siglo XXI, ya un cuarto del siglo XXI, y seguimos sin un plan nacional de exportaciones. Hay que aprender de las mejores prácticas. Fíjese cómo le ha ido a Perú. Perú diversificó enormemente su canasta exportable, creó nuevos sectores y le ha ido muy bien. Entonces, cojamos de esas experiencias, impregnémonos todo el país de ese ADN exportador y no digo que sea la única solución, hay otros sectores importantes, turismo, minería, etcétera, pero uno de los sectores que tenemos que apostarle, porque son Dios bendito de estar en la mitad del mundo y tener esta geografía y estos ecosistemas y esa riqueza del suelo enorme que tenemos. Entonces seamos pragmáticos, que se convierte en política de Estado. No nos dejemos de engañar por políticos que nos dicen que no quieren esta apertura, porque en realidad es un retroceso. Las mentiras se destruyeron con el acuerdo con la Unión Europea. Vamos 3 años de éxitos con ese acuerdo, donde se ha crecido muchísimo, se ha generado mucho beneficio para el país. Entonces yo creo que esos mitos del pasado, que si bien en el 2005 generaron problemas y generaron rompimientos, se quedaron ahí. Ya no existe posibilidad de retorno y más bien vamos para adelante. Hay futuro para nuestros jóvenes. El tema es que todos nosotros tenemos que saber muy bien cuál es el norte, y ese norte para mí es de la potencialización de las exportaciones no petroleras y el adquirir acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países posibles para poder ingresar nuestra oferta exportable. Muchas gracias. De igual manera, le damos las palabras finales a Israel Zambrano. Creo que es importante lo que él ha señalado. Hay que buscar desde los dos ministerios, el uno que es política pública en materia de agricultura, del sector agropecuario, como es el Ministerio de Agricultura, y el otro a través del Ministerio de Comercio Exterior, Producción, que es el que debe abrirnos a un mercado en paralelo para fomentar las exportaciones, para la creación de nuevas plazas de empleo y seguir impulsando todas estas asociaciones que permiten de alguna manera que el productor sea el beneficiado. Gracias por acompañarnos, Israel. Sus palabras finales también. Muchas gracias, don Carlos, y como le decía pues el compañero en su intervención anterior, hay que crear nuevas fuentes de exportación, y una de las que tenemos también es de poder vincular la exportación de la mandarina aquí, que en Chones se produce muy bien, y llevé unas muestras la última vez que fui a Estados Unidos, y pues los clientes a los cuales estábamos exportando
le gustó, pero no tenemos todavía esa apertura de poder ingresar con este producto al mercado de Estados Unidos. A otros mercados no. Y bueno, pues mi intervención y una observación que me gustaría hacer con relación a mejorar el tema de la logística de exportación es que se debe controlar un poco más o mirar un poco más en el tema del puerto, en la naviera, porque una experiencia que tuve negativa en la semana 25 de este año fue que llegó mi contenedor al puerto de Guayaquil, se hizo la inspección de la Policía de Narcóticos, una revisión normal, leve, la hicieron y después en la noche revisan el informe de la inspección y notan que tenía una falla, un desperfecto más bien el contenedor, no la fruta, sino el contenedor que estaba por mucho tiempo de funcionamiento, estaba un poco el techo como colgado. Entonces me hacen una reinspección para el día viernes 3 de la tarde, el día que justamente zarpan los buques para Estados Unidos. Eso significó que mi contenedor se me haya quedado una semana más en el puerto. Nuestro producto, el plátano, es un producto predecible, ¿no? Que no nos aguanta mucho tiempo para poder pues, ser llegado al destino final y poder ser consumido por la gente. Entonces, me costó ese contenedor como $7,000 de pérdida. ¿Por qué? Por la logística del puerto y de la policía. Hicieron una inspección al aire libre con la temperatura de Guayaquil, 39, 40 grados, rompió la cadena de frío. ¿Y qué significó eso? Que hicieron una revisión exhaustiva, sacaron todos los pallets y revisaron, el contenedor lo revisaron, y al momento de terminar la inspección no encontraron absolutamente nada. No nos oponemos a que hagan ese tipo de trabajo porque es una garantía para nosotros, pero que hagan las inspecciones de narcóticos y en esa misma semana pues pueda nuestro contenedor poder zarpar, no dejarlo una semana más, porque ¿quién asume todas las pérdidas al momento de llegar nuestro contenedor y nuestra fruta al mercado internacional? Nosotros, porque una caja de plátano madura, negra o podrida, el cliente no paga, porque nos compran plátano verde, no plátano maduro ni en estado de descomposición. Entonces, que haya un poquito más de control en el puerto, en la aduana, de que se hagan las inspecciones, pero que se hagan en esa misma semana que tiene que zarpar ese contenedor, pues que zarpe, no lo dejen una semana. Tras de eso nos cobran una semana de conexión por lo que se quedó. O sea, un costo extra para nuestra asociación, nos sube nuestros costos de exportación, aparte de los productos de las cajas maduras que nos llegan y nos descuentan, un costo extra por conexión de contenedor. Deberían exigir que todas las inspecciones, de acuerdo al producto que se vaya a inspeccionar, se hagan de acuerdo a las condiciones, deben hacerse en cámara de frío. Entonces, agradecerle a usted, a don Carlos, a los compañeros que están en este foro, gracias por la oportunidad y esperar pues que todo esto pues que se está dando por medio de ustedes sea por beneficio de nuestro país y más que todo de nuestros productores, porque son los que alimentan al país y al mundo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, esperando de poder intervenir más adelante pues con cualquier otra invitación, y estamos a la orden, pues nuestra asociación está dispuesta pues a seguir trabajando, y como le comenté, hay muchas más asociaciones que quieren realmente hacer este proceso de exportación, pero son muchos riesgos y eso es lo que las tiene temeroso a las demás asociaciones, los riesgos que nos ha tocado enfrentar y pasar a nosotros. Entonces, creo que con el asesoramiento y el direccionamiento de cada uno de ustedes en cada área, podremos pues fortalecer esto y continuar con las exportaciones, crear más fuentes de trabajo, más divisas para el país, que eso es lo que realmente creo que necesitamos. Muchas gracias, compañeros. A ustedes, gracias, Israel. Daniel, gracias por su presencia. Creo que ha sido importante este programa porque, como siempre, que sea el ciudadano el que se enriquezca con los conocimientos vertidos. Hemos tenido a 3 diferentes actores del sector oficial, sector público, del sector exportador, que representa todo el gremio, y desde el sector productor a su vez exportador. Muchas gracias, Daniel, por su presencia, sus palabras finales.
Carlos, simplemente agradecer nuevamente a ustedes por permitirnos informar en este espacio, ratificando nuestra total apertura siempre a poder continuar comunicando estos importantes temas y simplemente redundar en la reflexión que como ecuatorianos debemos hacer. Tenemos un montón de desafíos por delante como país. Este año ha sido muy difícil por la pandemia, muchos empleos se han perdido. La solución a esos problemas está en cómo también nos aproximamos a las próximas elecciones, ¿no? Y yo creo que la reflexión hacia los ciudadanos es en pensar en una economía que vaya con potencia hacia el mundo, que se abra, que busque los mercados, que busque solucionar los problemas casa adentro, como el que acaba de mencionar Israel. Ahí se crea la riqueza. Yo no creo, sinceramente, que el país pueda subsistir. La economía del país no se sostiene ofreciendo solamente bonos a las personas. Está bien que los grupos vulnerables tengan una cobertura, pero la verdadera riqueza y el verdadero sostenimiento de nuestras familias se crea con empleo. Así es que apuntemos a generar empleo y la reflexión hacia los ciudadanos de las candidaturas, quien está ofreciendo empleo a futuro, quien está ofreciendo que el país esté mucho más colocado afuera a futuro. Esa es lo que nos va a permitir caminar en la dirección correcta, alejarnos un poco de lo que algunos vecinos en la región lamentablemente tienen, y lo digo con nombre y apellido. Lamentablemente Venezuela está en la situación que está por haber aplicado muy malas recetas y políticas económicas. Alejémonos de eso por el bien de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro país, para sostener la dolarización. Ese sería mi mensaje final, lógicamente atado al tema de exportaciones. Eso es lo que va a sostener la dolarización. Gracias, Carlos, nuevamente. A ustedes muchas gracias por la participación, que sea la ciudadanía la que conozca de primera fuente la realidad de este acuerdo que está en proceso de construcción con los Estados Unidos. Hemos dicho nosotros, acuerdos comerciales, siempre estaremos en esa línea de aportar, como lo demostrado con el acuerdo que se hizo con la Unión Europea. Muchas gracias, Néstor. Bien, cerramos entonces y nos despedimos hasta la siguiente semana. Y gracias por su gentil sintonía, por estar enganchados a Contigo Siempre en este programa que busca promover justamente un debate de altura, un debate de ideas, con argumentos, con conceptos claros que permitan alcanzar un camino hacia la verdad. Nos despedimos, Carlos Berman, en Contigo Siempre, que también está cumpliendo su primer aniversario en este mes. Sí, se refiere a la radio. Gracias. Así si no es. nos vemos, que tengan una feliz Navidad. Felipe Revenera, al interior de todo su sector, a Israel Zambrano como a Daniel Legarda. Muchas gracias. Felices fiestas con todos. Un fuerte abrazo y un muy buen 2021. Así es, muchos saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Que este nuevo año pues sea de mucha prosperidad y éxitos para cada uno de nosotros y para el país entero. Bien. Saludos. Aquí finaliza. Gracias. Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz y la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.